a la docente. Bien, chicos, ya comenzamos a grabar la reunión de hoy. Quiero darle las más cordiales y sinceras bienvenidas a la maestra Lusitania Guava, quien es nuestra anfitriona de esta noche, quien estará tratándonos la psicología, un tema tan importante. Le confieso, no me gustaba la psicología cuando empecé a estudiar. Por la necesidad de pasar las asignaturas en la UAS, tuve que irme a muchos talleres y después me enamoré. Me gusta la psicología ahora. Entonces, luego entendí lo que eso ayuda a nosotros los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos aprender esto mucho y vamos a darle la palabra en lo que usted inicia a presentar, compartir pantalla, a uno de los voluntarios de acá que le gusta orar, porque en el día de ayer nos volamos la oración, finalizamos por el juego y nunca se oró y alguien me hizo la salvedad, Bagni Tavares me hizo esa reclamación y bueno, hay que respetarle el credo a cada quien. Entonces, por ende, uno o una que quiera hacer la oración de apertura, a favor. ¿Quién se anima? Si nadie quiere orar, entonces obviamos el espacio y seguimos con la maestra. ¿Quién quiere hacer la oración? Yo voy a hacer la oración, tranquilos. Vamos contigo, Yanilda, entonces. Jehová Dios, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has brindado. Te vamos a pedir, Padre amado, que seas tú quien me la guía y el control de Romano, que seas tú quien guíe cada paso que cada integrante de este grupo vaya. Eso te lo pedimos, Jehová Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que así sea. Gracias, Yanilda. Y con Yanilda entonces le cedemos el paso y los micrófonos a Lusitania Guava, quien estará mostrándonos sus conocimientos para ilustrarnos a nosotros. Buenas noches, quiero saber si me escuchan, que me retiré el micrófono que tenía. Sí, le escuchamos. Pues, ¿me escuchan todo bien? ¿Se está viendo la pantalla de presentación? Sí, se está viendo. Sí, ok, perfecto. Entonces, formalmente vamos a iniciar. Comienzo con la carrera de Bani, que la conozco por parte de Raquel del Centro de Atención y Corrección de Lista de Placa. A los demás son caras nuevas, quizás algunos de ustedes me conocen a mí, pero quizás por cuestión de tiempo no podemos hacer ninguna dinámica de introducción y de participativa para conocerlos. Como decía Olga al comienzo, que la psicología es una ciencia interesante. A muchas personas le llama la atención y más el que la estudia, cada vez que conoce más del comportamiento humano, más se engancha con ella. Hoy nos toca abordar el tema de la psicología de la adolescencia. Primero, debo destacar y ubicar en el contexto histórico del concepto de adolescencia. La psicología de la adolescencia constituye uno de los temas científicos más apasionados de nuestros días, pero no obstante, como era así hace, digamos, quizá algunos 10, 50 años atrás. ¿Por qué? Porque cuando se le comenzó a dar importancia a la adolescencia, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, es decir, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahí comenzó a industrializarse específicamente más en Estados Unidos y empezó a quedar un rango etario fuera de la fuerza laboral. Entonces ahí se empezó a darle como esa parte de importancia y a crear leyes para la protección de esa edad y a nombrarlo como tal la adolescencia y a darle ese sentido. Entonces ahí comienzan estas leyes con políticas de educación pública que incluían ya a los adolescentes. Para conocer un poco, y comenzando desde la base, la palabra adolescencia proviene del verbo latín
adolecer, que significa crecer y desarrollarse. La adolescencia es un proceso continuo, no es algo estático, como todos sabemos, ya que pasamos por ahí, por la adolescencia. Es como ese momento de juventud y de proceso de desarrollo a nivel físico, psicológico y social, y también en otros sentidos, en la parte académica, que es sumamente importante. Las etapas de la adolescencia, se me ven que está pasando un poquito rápido, es porque se nos ve un poco el tiempo, ya son como a 7:25 por ahí. Es importante saber algo con respecto a las posturas de las etapas de la adolescencia. La OMS define la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo humano, pero ellos lo limitan desde los 10 a los 19 años. Esa es la postura de la OMS y muchas personas se enfocan ahí. Sin embargo, algunos psicólogos y también investigadores y científicos dicen que comienza un poquito antes por los cambios que han venido dando la sociedad en cuanto a la alimentación. Esto ha transformado mucho y ha marcado hitos distintos con respecto al comienzo y también a medida que se ha ido avanzando, también con respecto a la finalización de lo que es el desarrollo completo a nivel cerebral de la adolescencia. Hay autores que dicen que hasta los 25 años, otros dicen que es hasta los 21. Para mí era importante ubicarlos a todos en este contexto, porque siempre que se habla de las etapas de la adolescencia, vemos dentro de un grupo de profesionales, incluso dentro de la misma psicología, que hay divergencia con respecto a cuándo comienza y cuándo termina. Entonces quise hacer este pequeño aclarando de por qué es que existen esas divergencias con respecto a las etapas de la adolescencia. Sin embargo, como objeto educativo, vamos a enfocar en dos científicos o dos doctoras que a mí me gustan, que es Allen y Waterman, que ellas son unas doctoras que se han encargado de investigar mucho lo que es el desarrollo durante la adolescencia. Ellas tienen posturas similares y para términos académicos es bueno enfocarnos en una corriente para ir entendiendo qué sucede en la adolescencia y cuáles son cómo esos cambios físicos se reflejan en la conducta, cómo afectan a nivel emocional y en el desenvolvimiento social y académico de nuestros alumnos. Para ellas, la adolescencia temprana inicia entre los 10 y los 13 años. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas, o sea, cuando comienza ese estallido del inicio de esa parte biológica, concomitante con eso, también vemos ese cambio a nivel emocional en los adolescentes. Vemos como esa inestabilidad, de fácilmente estar tranquilos y felices a pasar a un estadio emocional de más exacerbación. Entonces, aquí podemos ver, dentro de esa primera etapa, todavía estamos ahí, el desarrollo físico y sexual. Ese desarrollo físico y sexual está bien marcado, como le decía, por ese impulso biológico, por esa parte biológica de nuestro proceso de desarrollo. Ese periodo de maduración sexual y de crecimiento físico. Como vemos en la imagen, espero que todos la estén viendo, ¿verdad? Lo escucha todos muy silenciados, sí, por ahí. Se está viendo. Sí, se está viendo. Para sentir que están ahí. Sí, se está viendo. Ok, entonces como le decía, que ese despertar, como todo en la vida de nosotros los seres humanos, comienza aquí en nuestro cerebro. Vemos como el hipotálamo y la glándula pineal comienzan a secretar esas hormonas para despertar todo el sistema endocrino, como se ve aquí en la imagen, como las glándulas tiroides, las glándulas adrenales o suprarrenales, ya para el varón los testículos y para las hembras los ovarios. Ahí vemos que esa parte del inicio que marca la adolescencia
fruto de los cambios que hay en la alimentación, de mayor cuidado hacia lo que es la infancia y la adolescencia, ahora se ven un poquito más a destiempo que en comparación, qué sé yo, en nuestra sociedad que hace 50, 30 años atrás. Aquí puse como una esquinita que dice: la adolescencia empieza con la biología y acaba con la cultura, por lo que le decía al comienzo con respecto a las etapas. Tiene un comienzo biológico evidente, no importa la sociedad donde esté desarrollándose ese adolescente o la clase social, sea alta, media o baja. Sin embargo, la cultura, esta dinámica social, es la que va a determinar cuándo va a culminar, por muchísimos factores que van a incidir en esto. Quería hablar en eso, pero voy a ir pasando por cuestión de tiempo. Ahora vamos a ver, en ese despertar biológico de inicio, en esa primera etapa, esos signos o síntomas a nivel emocional, esa menor dependencia de la familia. Ya ese adolescente, al pasar y a tener esos cambios físicos, también comienza a irse desprendiendo poquito a poco de papi, de mami o del hermano mayor, de esa figura de autoridad o de protección que hay en la familia, y es cuando comienza a dar esos pininos para desenvolverse solo, lo cual está muy bien, es parte del proceso, pero eso supone, desde un punto de vista psicoanalítico, como que el adolescente hace un duelo. Ese es como el primer duelo que experimenta en su proceso de desarrollo. Un duelo por lo que pierde, porque pierde lo que pierde del padre. O sea, es como, y ese duelo por dejar la infancia, que aunque no lo puede expresar en la forma que yo lo estoy expresando, pero internamente y emocionalmente es algo que le pasa a muchísimos adolescentes. Después tenemos aumento de las relaciones con sus padres. Al desprenderse de un poco de ese primer círculo de interacción social que se da en la familia, entonces comienza otro círculo de interacción social con sus padres. Por ello siempre decimos como que esos padres tienen a veces un poquito más de poder que hasta los padres y el mismo rol de los docentes, pero es parte de ese proceso de desarrollo. Y como le decía anteriormente, esa inestabilidad emocional, que forma parte de ese proceso de desarrollo del adolescente. Si hay algo que a nivel psicológico podemos destacar de la adolescencia, es ese vaivén emocional, esa labilidad emocional o inestabilidad emocional. Sin embargo, junto con eso hay ganancias, porque no todo es malo. Vamos a ver el nivel cognitivo. Esas funciones ejecutivas complejas, que la vamos a ir viendo detallada un poquito más. Y vi que en el programa de ustedes tienen algo ahí como una intervención que tiene que ver con el desarrollo del cerebro del adolescente, y esa parte de lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas complejas la van a poder ver a más detalle. Este conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, planes y esa capacidad de pensamiento abstracto. Y aquí hago un break. ¿Qué es diferente el pensamiento abstracto del pensamiento de un niño de menos de 10 años? ¿Por qué se diferencia? Porque un niño de menos de 10 años está gobernado como por ese pensamiento y por toda esa activación sensorial, que para aprender algo tiene que verlo, tiene que ser como muy real. Sin embargo, cuando comienza la adolescencia y al estar ese cerebro en desarrollo, ya tienen otra capacidad de poder aprender algo, aunque no lo esté viendo, aunque no lo palpe. Es como que abandona ese mundo sensorial que antes lo controlaba, como que todo tenía que depender de lo que yo tocaba o de lo que yo podía ver ahí para aprender. Al tener ya esa capacidad de pensamiento abstracto, puede dejar volar más su imaginación y su capacidad de razonamiento. Eso con respecto a la primera etapa del desarrollo de la adolescencia. Ahora vamos a pasar a la adolescencia media. Esta ocurre entre los 14 y los 17 años. Es aquí donde se da una mayor transformación. Aquí los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante toda la adolescencia media, aún continúan, aunque por fuera muchos adolescentes se vean que ya llegaron al tamaño, si es hembra que ya concretizó todo su proceso de desarrollo,
Sin embargo, hay algunos detalles que aún continúan en el proceso de desarrollo o de formación. A esta edad, a muchos adolescentes les surge el interés en las relaciones románticas y sexuales. Es aquí donde siempre hago esto también, porque todos los que trabajamos en media, o ya sea en el liceo o sea en un ambiente educativo privado, siempre se está comentando, si se enamora, ya se va a desconcentrar de la escuela, ya no va a estar atento a la clase, o si vemos un adolescente o un estudiante que de pronto estaba muy enganchado en su proceso académico y cambia o hay una disminución en su rendimiento, muchas veces se comenta, es que está enamorado o enamorada. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Esa es la oportunidad que tienen los seres humanos de comenzar a ejercitar esa parte del cerebro, de establecer relaciones con otra persona que no sea de su sexo y que tenga esa intensidad. Es más bien manejarlo como una situación de el amigo que prefiero más o la amiga que prefiero más, si preferimos no darle esa connotación de novio o novia. Aunque muchos ya ustedes saben, de acuerdo a nivel social, se casan. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en una zona rural, todavía es muy común que los adolescentes a esa edad tiendan a irse con el novio, con la novia y que ya se casaron. Como no trabajo con adolescentes en la zona urbana, no puedo medir qué tanto sucede, pero sí en la zona rural. Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres porque luchan por tener más independencia. Como les decía más atrás, al desarrollarse más funciones ejecutivas en su cerebro, al ponerse su cerebro un poquito más complejo y poder hacer racionalizaciones distintas a lo que podía hacer antes de los 10 años, vamos a ver esa constante conducta de cuestionamiento, ya sea a los docentes o a la figura de autoridad en la casa o en cualquier escenario que vaya. Simplemente no lo hace por estar desobedeciendo, lo hace porque es parte de ejercitar su cerebro. Por eso es que es bueno, y como decía Fran al principio, la importancia de conocer desde el punto de vista de la psicología cada estadio de desarrollo. Y así nos vamos a ubicar en el contexto y vamos a poder ser más empáticos y validar mejor las emociones de nuestros adolescentes, porque al final trabajamos con ellos, o somos padres de algún adolescente, o tía, o primo, cualquier rol que desempeñemos. En este proceso, el cerebro sigue cambiando y madurando. En esta etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven en su adolescencia media y la de un adulto. Eso siempre yo trato como de defenderlo, porque siempre suceden cosas, y más con el tema de lo que es el abuso sexual y la toma de decisiones que son contundentes a lo largo de la vida, que muchas personas dicen, cuando aún ni siquiera ha cumplido los 18 años o aún acabando de cumplir, muchas personas comentan, no, ya se tomó, si ella tomó esa decisión, ya él es adulto, ya él está grande, tú no lo ves el tamaño que tiene, pero sin embargo, que yo le estoy tratando de enseñar en esta ponencia que estoy haciendo, que aunque lo veamos completo por fuera, aún hay partes de su cerebro que no se han terminado de desarrollar, como es la parte frontal de su cerebro, que tiene mucho que ver con el control de los impulsos, y aún así todavía no está listo, aunque lo veamos así, para tomar decisiones contundentes en su vida y para poder hacer decisiones basadas en la razón. ¿Qué pasa con la adolescencia o el adolescente o el adolescente? Que tiene como dos tipos de conciencia. Una conciencia racional y una conciencia irracional. Digo, casi todos la tenemos, pero ¿qué pasa en la etapa del adolescente? Que tiende a primar más, como a siempre estar en más función, esa conciencia irracional. Ellos casi siempre toman decisiones basadas en esa conciencia irracional, porque aunque tengan un crecimiento, aún todavía no pueden
dilucidar muchas cosas en base a las consecuencias, como ya lo hacemos muchos adultos. Entonces aquí yo también le puse una foto, se la puse un poquito más grande, para que veamos un poquito mejor qué sucede en ese cerebro entre los 14 y los 17 años. Y me voy a esa parte del lóbulo frontal y a una subdivisión de los lóbulos frontales, que tenemos el lóbulo frontal y el dorso lateral, que son pequeñitas zonas del cerebro, pero que tienen una gran incidencia. Y es como en esa etapa donde se están desarrollando y tienen mucho que ver con el proceso de concretización del desarrollo de cualquier cerebro. Gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales son la última área del cerebro natural. El desarrollo no está completo hasta que la persona tiene, según estas teóricas, o sea, según estas doctoras y también según las últimas investigaciones, hasta que la persona tiene 21 años. Los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en la coordinación de las tomas de decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad de tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Ya eso yo creo que se lo he explicado anterior a ponerle la imagen. Sin embargo, quise traerla aquí e irla señalando y viendo como esas pequeñitas partes que dentro de los 14 y los 17 años y aún hasta los 21 años no se termina de desarrollar y que están estrechamente ligadas al desarrollo de esas capacidades que son aún más complejas, como el tema del control de los impulsos y esa capacidad para tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de algunas decisiones. Aquí le traigo también esta imagen. Esa imagen es sumamente interesante y se las voy a explicar y por qué la quise traer ahí. Si se fijan en la imagen que está aquí, tenemos, ¿verdad?, un bebé, un niño, o sea, en la primera infancia. Si se fijan la gran cantidad de conexiones que hay, muchas conexiones por todas partes. Esas son como las conexiones sinápticas que tiene un cerebro, es como esas ramificaciones, es como cuando usted siembra un árbol y ese árbol empieza a echar ramitas por doquier. Eso es lo que va sucediendo en el desarrollo del cerebro de cualquier infante. ¿Qué pasa cuando entra la adolescencia? Ocurre algo que se llama pruning o poda en español. Se llama poda cerebral o poda neuronal. Es como que todas esas neuronas y todas esas conexiones sinápticas que estaban haciendo, todas estas neuronas que estaban aquí en la etapa de la infancia, como si se perdieran al momento de comenzar la adolescencia, pero no se pierden por nada malo, todo lo contrario. Se pierden las conexiones o las ramas que se crearon porque no fueron utilizadas. Y se quedan en la adolescencia las que sí fueron estimuladas y son las que se mantienen. Desde ese posterior al desarrollo de la arborización, que es el que está aquí en la primera imagen, en lo que son eliminados varios circuitos que son innecesarios, que es esta parte que les decía aquí, se especula que los circuitos que están más activos se preservan. Es decir, ven como en la imagen se ve esto más activo, cuando pasamos a la etapa de la adolescencia son los que se van manteniendo. Y los otros que no fueron utilizados, pues se pierden. Mientras a esto se le llama como un principio simple. Se conserva el principio de lo que no se usa, se pierde. Entonces, si nos fijamos bien en esta imagen, vemos la importancia de la primera infancia y en la infancia media, lo importante que es estimular ese cerebro en todos los sentidos, porque esas zonas que son estimuladas son las que se van a mantener, o esas conexiones sinápticas son las que se van a mantener en su adolescencia. Entonces, es sumamente interesante ver cuando se da este pruning o esa poda neuronal. Se cree que se da a partir de los 12 años, 12, 13, 14 años. Sin embargo, siempre es importante ubicarnos en las diferencias individuales.
Puede que en el caso de algunos adolescentes incluso se dé un poquito antes, se dé dentro de esas edades o se dé posteriormente. No necesariamente se den a la misma edad o dentro del mismo rango etario en todos los adolescentes. Espero que esa imagen le haya explicado un poquito mejor lo que sucede en el cerebro al transformarse en esa etapa de la adolescencia. Y ya para terminar con lo que son las etapas de la adolescencia, vamos a hablar de la adolescencia tardía, que va entre los 18 y 21 años o más, como le decía al comienzo. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos, porque ya el cerebro ha mantenido esas conexiones cerebrales que ya son fijas y puede sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión. Aún así, continúan en un proceso de desarrollo cerebral, pero el desarrollo físico sí que concluye la mayoría de adolescentes. Se convierten en adultos jóvenes, tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificar sus propias creencias y valores. Ahora, como idea y para darle tiempo a las neuronas que descansen un poquito, también eso es importante tener en cuenta cuando estamos impartiendo docencia, ya sea al introducir un tema o al finalizar de explicarlo, hacer esas pausas activa, porque son en esos descansos cuando le permitimos a las neuronas hacer ese trabajo para que esa nueva información se convierta en conocimiento y se fije en la memoria a través del tiempo. Y tomando ese principio, fue lo que quise hacer ahora, que tomáramos una pausa activa con una actividad un poquito relajante. Le puse ahí una pequeña adivinanza, que es la que está aquí. Voy a darle unos minutitos, o creo que 50, 60 segundos, así lo voy a contar, para que vayan pensando en la respuesta. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. Son las 7:45, a las 7:46 por ahí. Voy a permitir que me digan la respuesta, a ver si le pegan, a ver si logran llegar. Pueden abrir su micrófono y me pueden ir diciendo, y ahí voy viendo los que me dicen. Ya lo dijeron, la calle. ¿Ustedes se la sabían? Yo no lo sabía, yo lo supo por el que lo habló por ahí. Sí, maestra. La respondemos de una vez porque no la sabía. De las caritas, espere. ¿Quiénes más se la sabían? Vani, ¿tú te la sabías? Milagros, póngame la manita aquí. No, sí. Fue como, yo vi a alguien que puso la cara. Ya yo estaba pensando en la adolescencia. Bien. Mira, Lucitana, al parecer Orfra nunca ha madurado, porque hay personas que nunca maduran. Ese niño es maduro. Tengo toda... Lo que pasa es que él todavía no está culturalizado. Acuérdense que la adolescencia termina con la cultura. Él está identificado con la cultura todavía. Muy bien, Vani. Entonces, hasta ahora, como si ustedes se fijan, yo quise hacer un pequeño repaso de lo que son las etapas de la adolescencia, para que todos pudiéramos de manera, digamos, esbozada y pudiéramos recordar a detalle esos cambios biológicos y cómo afectan a nivel emocional y psicológico. Me gustaría que una persona de ustedes, para yo ir recogiendo algunas impresiones, me digan lo que han entendido hasta el momento, brevemente. Olfran. Bueno, Jesús, Milagro, Wilfrid, Joana, Catherine. Olfran. Bueno, yo lo voy a que ellos no quieren. Janita. Bueno, lo que yo he entendido en esta diapositiva,
es que el ser humano tiene varias etapas y cada una de esas etapas tiene un cambio emocional, o sea, tiene una mentalidad distinta. Cada vez que va pasando alguna de esas etapas, el ser humano va adquiriendo una conciencia más, ¿cómo decirlo? Va obteniendo madurez, aunque no todo el ser humano adquiere esa madurez en las mismas etapas. Hay otros que duran más para tener conciencia pura y hay otros que nunca maduran. Según una conferencia que yo fui una vez, no sé si lo conocen, psicólogo puro blanco, ¿cómo se llama? Nunca se me ha olvidado de que él en esa conferencia dijo que hay personas que nunca llegan a madurar, aunque sea de la adolescencia. Exactamente, cuando vayamos avanzando un poquito más en el tema, vamos a hablar de eso y lo vamos a enfocar específicamente en la teoría de Jean Piaget, la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Como ya son las 7:50, los últimos 10 minutos que quedan, los voy a tomar para introducir un poquito así cuáles son esas teorías que explican la adolescencia, obviamente, enfocados en un contexto docente. Voy a volver otra vez a la presentación. Aquí estamos. Después de haber pasado por esa pequeña pausa activa, después de haber escuchado todo esto. Entonces, como les decía, aquí hablamos de lo que son ahora las teorías que explican la adolescencia. Vayamos acá ahora. Aquí hay dos teóricos principales. Estamos primero con Stanley Hall. Stanley Hall es considerado como el precursor del estudio científico de la adolescencia. Eso fue como para los años 1904, cuando él publicó su primer estudio titulado Adolescencia o Adolescence en inglés. Explicó el punto de vista. Lo explicó desde un punto de vista evolucionista y biologicista de la teoría de Darwin. La idea central de Hall era, y desde su punto de vista, era que la adolescencia era como un periodo turbulento, dominado por los conflictos y los cambios anímicos. Aun cuando en su época, la época de Stanley o de Hall, como se conoce en la literatura, no se podían tener esas vistas y esas impresiones diagnósticas o de cómo va el cerebro, que sí la tenemos hoy a través de la resonancia magnética. Él pudo acercarse un poquito a lo que sucede en ese proceso de desarrollo de la adolescencia. Sin él dejar de tener razón, la señora Margaret Mead es una antropóloga estadounidense y también una reconocida feminista. Desde su punto de vista antropológico, lanza una visión sociocultural, desde donde los aspectos biológicos tienen una relevancia menor desde su punto de vista antropológico, en lo que los aspectos críticos del curso del adolescente son más relativos a la cultura de una determinada sociedad. Al ella hacer estudio en esa sociedad de Samoa, que les recomiendo que lo lean cuando tengan un poquito de tiempo, ella, hacer sus investigaciones, pudo darse cuenta cómo la cultura puede incidir en el desarrollo del adolescente y determinar muchas fases de este proceso de desarrollo. Como le decía al principio, la adolescencia comienza con la biología y culmina con la cultura. Entonces, viendo esto aquí de una forma breve también, en la actualidad, las concepciones principales sobre la adolescencia se pueden resumir a partir de tres tendencias dominantes. Stanley Hall y Margaret Mead tenían sus posturas, pero ubicándonos en el contexto actual, podemos enfocarnos como en tres corrientes, digamos, filosóficas, sociológicas e incluso desde el punto de vista de la psicología, que desde sus concepciones podemos entender la adolescencia.
Está esa corriente psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva y la sociológica. En mi caso, aunque soy psicóloga, no me enfoqué mucho por la parte psicoanalítica, porque el lenguaje psicoanalítico tiene, digamos así, como su propio, es un glosario aparte, profundo. Tampoco para el área sociológica, porque no es nuestra área de expertise. Más bien, lo enfoqué específicamente desde un punto de vista cognitivo-evolutivo. Y más hacia lo cognitivo, porque todos ustedes que estudiaron educación vieron psicología evolutiva 1 y 2, o psicología evolutiva general, algo así, y saben que la psicología evolutiva se enfoca mucho en esas fases del desarrollo, ese proceso de desarrollo de todos los seres humanos. Sin embargo, desde el punto de vista cognitivo, que es donde más nos vamos a enfocar ahora, y también porque tiene una estrecha relación con el currículo dominicano, que es lo que todos conocemos. Entonces voy a llegar hasta aquí, en esta parte cognitivo-evolutiva, que desde este enfoque es que vamos a ver la psicología del adolescente en este caso. Entonces, el desarrollo cognitivo en la adolescencia. Todos nos preguntamos, ¿y qué será eso de cognitivo? De pronto, que cuando me llegue esa palabra a la mente, ¿qué yo pienso que es? Pues lo cognitivo no es más que lo referido al pensar y al conocer. Es como esa arista, esa rama, esa parte de la psicología, como esa definición. O sea, la psicología se encarga del estudio del comportamiento, pero también de los procesos mentales. Y hablar del área cognitiva es hablar de procesos mentales complejos como el pensar, el conocer, para poder adquirir conocimientos. Entonces, por eso me parece sumamente interesante enfocar la psicología del adolescente desde esta corriente cognitiva. En lo cognitivo, el conocer implica una serie de procesos mentales complejos, como les decía anteriormente, tales como la atención, no tensión, la percepción, la memoria, el aprendizaje. El adolescente presenta unas formas de conocimiento semejantes a las de un hombre adulto. Sin embargo, la etapa de las operaciones formales, que la vamos a ver más a profundidad en lo adelante, como le decía anteriormente, aunque tienen ya muchas partes de su crecimiento, digamos, concretizado, la adolescencia sigue siendo un periodo de la vida en la que el cerebro tiene una gran plasticidad. Debemos tener esa conciencia, una oportunidad para el aprendizaje y para fomentar la creatividad. Como pudimos ver en la imagen de la poda neuronal, que sucede esa parte maravillosa y que os deja un cerebro con conexiones sinápticas, lista, fortalecida para ir impregnando y para ir, digamos, sembrando en ese cerebro. Pero junto con eso viene en el adolescente el amor por el riesgo, el mal control de sus impulsos, la falta de autoconciencia, como lo decía anteriormente, o sea, prima tanto esa conciencia irracional y no racional. Entonces, aquí vemos estas dos teóricos de primeros Piaget, el foro de la primera categoría fue y sistemáticas con desarrollo comunitario hasta que aumenten estos tiempos y a los avances que tienen en estudio de la neurociencias. Todavía la comunicación de la teoría de respecto al desarrollo sigue siendo aún sus movimientos alternativas de Piaget, aunque estas prácticas de la teoría en sus etapas de desarrollo aboga por la importancia de los procesos de integración cultural dentro del desarrollo cognitivo. Que puede ser detalle de la parte social y cultural. El desarrollo cognitivo durante la adolescencia. Todas las teorías del desarrollo
Dice que se escucha muy cortada, no se escucha nada bien. Correcto, se escucha muy robot. Sí, muy entrecortado se está escuchando. Ahora que me escuchan. Prácticamente escuchamos de brinquito. Yo no escucho nada. Se podría decir. Vamos a apagar las cámaras, los que tenemos cámaras encendidas. Suele pasar que cuando el internet se pone lento, yo cambié incluso de servidor pensando que era el internet, que apagué la computadora del pase de lista. Yo pensaba que era mío el problema. Pero después cuando vi un comentario ahí, entonces le dije que interrumpiera. Vamos a esperar un minuto entonces, que está demasiado interesante esto. Sí. Me notifica la maestra que está restableciendo la conexión para entonces concluir. Vamos a esperar un minuto. Veo que se unió de nuevo. Esto es virtual y lo virtual siempre tiene esas situaciones a veces. Aquí estoy de vuelta otra vez. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora le escucho. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Ok. Ok, en este caso no voy a seguir compartiendo la presentación porque ya vamos como quiera, o sea, como vamos a dirigirnos al cierre de esta clase, continuemos en nuestro próximo encuentro. Les decía que solamente me dejaron escuchar de la teoría del desarrollo del aprendizaje a través de enfoque cognitivo, el desarrollo y la psicología de sobre el desarrollo cognitivo humano afirma que los contenidos fundamentales conseguidos en cada estadio no desaparecen hasta el siguiente, sino que quedan integrados en un nuevo sistema. Es decir, que cada estadio es importante porque les sirve de meseta al próximo estadio que viene. Es de vital importancia, por tanto, tener en cuenta lo ocurrido en los estadios anteriores. Yo le decía a ustedes esta observancia importante para capturar estímulos más que podamos, para así mayores conexiones sinápticas y una mejor estructuración de ese cerebro y así tener
más oportunidad de agregar más asuntos al cerebro y en el desarrollo de adolescente. Entonces, para la próxima clase, estoy trabajando que es la etapa o el estadio de los formales, que es hasta los 11 años de edad. En esta etapa vamos a hacer un poquito y vamos a explicar lo que decía una de las compañeras anteriormente, cómo algunas personas no pueden repasar específicamente este estadio, o simplemente no trabajan, o es como si pasaran por él. Y vamos a explicar por qué esto son las variables que para que en algunos individuos esto no sucede. Y eso es parte muy importante, que cuando trabajamos con grupos heterogéneos, no siempre podemos o asumir como dos, que porque yo expliqué algo, él tiene que estar aquí. Entender que hacen que algunos años que usted va como docente de determinado tema, o hay otros que se le van a quedar más atrás, o no van a echar, o también van a hacia adelante. Entonces, creo que eso es lo que nos queda para continuar en la próxima clase. Brevemente, No, fue una observación. En el espacio donde me gustaría escuchar. ¿Me escucha, Lucy? ¿Me escucha? ¿Verdad? En el espacio donde Ahora estamos hablando escucho, de la parte donde vamos a tratar en la próxima clase, desde ahí dejamos de escuchar, no sé los demás, pero desde ahí dejé de escuchar y perdí como el hilo de lo que estaba hablando. Ah, bueno, ya salió ahora salió de la reunión. Wolfram, hay que verificar esa parte porque como hay un grupo que tiene que prepararse para exponer de lo que se trabajó hoy, entonces abogamos porque todos tengamos la misma. Sí, veo que se reincorporó. Lusitania, le voy a recomendar Aquí estoy otra vez. que desactive la cámara suya para que el audio funcione. Y ahora sí, vamos a ver si podemos. Sí, para que el audio pueda prosperar. Vani, me decías que muchos dejaron de escuchar donde yo estaba explicando lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Le decía que vamos a continuar en la etapa, vamos a ir desarrollando la etapa del estadio de las operaciones formales. Les decía que ahí es donde vamos a entender por qué algunas personas no pasan de la adolescencia, dicen, mira, ese se quedó atrapado en la adolescencia, porque hay algunos donde la etapa de las operaciones formales, del pensamiento formal, no llega, o es como si no pasaran por ellos. Vamos a entender cuáles son esas variables que interfieren y por qué eso sucede. Eso es lo que vamos a ver en la próxima, en nuestro Jesús Francisco. Así es. Corazón, me encantó mucho la exposición, sobre todo en la parte que se abordó a diferentes etapas. Me encantó porque gracias a tu exposición pude comprender, o sea, esos cambios de actitud por los cuales han pasado muchas personas y podría decir que hasta yo mismo, es decir, esos cambios de comportamiento que se nos presentan en las diferentes etapas, yo siempre me hacía, o sea, se interrogando, ¿por qué a medida que una persona pasa de una cierta edad, como que su cambio de actitud es otro? Un ejemplo, cuando niño juega mucho, después a los 17 y eso, se enamora de fiesta,
le gusta parrandear, ya cuando llega, vamos a decir, los 18 o los 21, como que se centra en los estudios. Me gustó mucho porque podría decir que quedé claro los diferentes cambios de comportamiento por lo cual pasa la persona a medida que va saliendo de una etapa para entrar a otra etapa. Muchas gracias, Jesús Francisco. Esa era la idea, tratar de utilizar un lenguaje que se adaptara a todos y que pudieran entenderlo, que al final eso es lo que perseguimos, que se quede algo fijado en sus memorias. ¿Quién más quisiera opinar? Milagros. Bueno. Me gusta mucho el tema que estamos tratando sobre la psicología y la etapa del desarrollo. Estoy pasando por una terrible situación que es con la hija mía, es una adolescente, y estoy notando que tiene varios cambios de comportamiento. Tiene un día bueno, tiene un día malo, fatal. Tiene un día que quiere pelear con ella misma, que no se aguanta. Por lo visto, esos cambios yo nunca los noté con los varones. Los varones míos, cuando estaban en esa etapa, lo más que se notaban tranquilos o se deprimían bastante. Pero ella no, ella tiene mucha rebeldía. Y yo pienso que estoy domando animales, que es con animales que estoy tratando. Y a veces tengo que tener un poco de paciencia y respirar profundo, porque es difícil, muy difícil. Y la estoy tratando hasta ver cómo va evolucionando. Ok, Milagros. Espero que esto se me pase pronto. Ya, Milagros. Sí. Ok. Lo primero, Milagro, es, como le decía, las diferencias. Y también que debemos ubicarnos en el contexto que estamos viviendo. Quizás cuando sus varones pasaron por esta etapa que ella está pasando, no pasaron por un periodo tan largo de encierro como el que estamos viviendo. Puede ser que constante con eso, con la etapa que ella está viviendo, también se rompe en este contexto. Ahora estamos en una situación de supervivencia, de sobrevivir, donde todos estamos sacando recursos para ver cómo sobrevivimos ante esto que no tenemos el control. O sea, nosotros los seres humanos, los adultos, perdimos el control que nos encanta tener de lo que va a pasar. Ahora nos levantamos y no sabemos lo que nos va a traer el más adelante. Eso es lo primero, ubicarnos en el contexto. ¿Qué pasa? Que a medida que nuestros hijos van creciendo, tenemos que crecer con ellos para ir entendiendo y poder conectar con ellos y validarle sus emociones. Es importante que como usted reconoce qué emoción tiene su hija. ¿Qué edad es que tiene, Milagros? Cumplió 13 el día 3 de enero. Es decir, que ella está en pleno, digamos, apogeo. O sea, ella está en ese pleno despertar biológico donde muchísimas cosas aún no se han concretizado, ese cerebro, esas hormonas, son muchas cosas juntas junto con esta situación. Y usted también, que tiene la suya, digamos, particular. Entonces, si reunimos todos esos factores, nos vamos a sentir así como usted se siente, como que vamos a explotar. Yo les recomendaría respirar. Cuando usted se sienta que usted va a explotar y que va a explotar delante de ella, usted le va a decir a ella, vamos a tomarnos un tiempo las dos. Tú te vas a estar allá en algún espacio de su casa y yo me voy a mantener aquí, o yo te voy a dejar aquí y yo me voy a ir. Va a calmarse y va a tratar de conversar con su hija. ¿Cómo conversamos con un adolescente? No es dando un sermón, ni diciéndole, mira, tú tienes que hacer esto, ¿por qué tú haces esto? Ni con un discurso, digamos, acusador y de sermonear todo el tiempo. Es más bien como comenzar a hablarle de nosotros. Ay, mira, porque yo me siento así, y yo no sé si tú te estás sintiendo así. ¿Qué hacemos al establecer ese tipo de comunicación con ella? Nos estamos ubicando en sus emociones. Y así, con lo que yo expreso en mis emociones, puedo conectar con ella. Creo que por ahí usted debe irse un poquito para tratar de conectar con ella y que ella se sienta entendida y aceptada por ese proceso difícil que ella está pasando. ¿Ok, Milagros? Sí. Ok, respire profundo. Estamos sobreviviendo.
Vale. Vale, por favor. Ah, ok, me toca a mí. Aunque yo no soy psicóloga, pero es que madre se convierten de todo. Quiero también darle una recomendación que me sirvió mucho con la crianza de mis hijos. Ya mis hijos más pequeños tiene 19. O sea, yo tengo hijos grandes. No compararlos. Por ejemplo, ¿verdad? Y los tres son diferentes. No puedo, por ejemplo, decirle a pequeño, con fulano, yo no lo comento, yo no lo comento. Es un ente social que funciona diferente a los otros dos. Entonces, sería bueno que, aparte de esos consejos que le dio Lucy, como madre, es un consejo fabuloso. Gracias. Como bien decías al principio, y todos conocen, yo trabajo para unos adolescentes que son especiales. Especiales por el hecho de ser adolescentes, que ya traen su propia carga, como bien decía y describía, y también especiales porque dentro de su carga emocional, física, psicológica y todas las hierbas aromáticas, están privados de su libertad. En base a esto, nosotros estamos creando unos planes educativos. Casualmente, hoy llevo 2 días, ayer y hoy, verificando y haciendo levantamientos en todo el penal de cuáles son esos internos que oscilan en edades de 18 a 25 años, precisamente para nosotros focalizar algunos planes o algunos programas educativos para esos internos. Ahora viene mi pregunta, Lucy. El hecho de que ellos estén privados de libertad crea aún más confusión en la creación de su personalidad, que todavía está moldeándose, y también en la toma de sus decisiones, porque vienen de familias disfuncionales, vienen de cometer actos delictivos, de tener conflicto con la ley, de un desastre social del cual nosotros formamos parte. Entonces, a mí me gustaría que en la medida de la posibilidad, tú me pudieras dar algunos tips en los cuales yo pueda ponerlo en práctica. Y aunque allá tenemos un departamento de psicología que trata con ellos temas especiales, ¿verdad? Pero en educación hay un tema que debe ser valorado desde otra óptica. No desde la óptica de un psicólogo clínico, que básicamente el psicólogo clínico se centra más en temas directos que tienen que ver con lo psicosocial, lo psicológico y lo social. Nosotros debemos tratar el tema con lo educativo. Hay internos que no quieren leer, no quieren escribir y ni siquiera saben. Hoy me llegó un muchachito allá de apenas 20 años que cuando yo le pregunto, ¿y usted qué hace aquí en el centro? No, licenciada, yo no sé leer, yo no sé escribir. Ajá, ¿y qué pasó, mi niño? ¿No tuviste la oportunidad? Me dice, no, el papá mío, uno por allá, uno por acá. Entonces, nosotros tenemos que crear estrategias para poder enfrentar esa realidad que ya nosotros observamos, no atacándolo, como tú bien señalabas, sino verificando cómo nosotros podemos abrazarlos como la mamá gallina y poder inducirlo a la educación sin necesidad de lacerar su adolescencia, porque todavía están ahí. Bien, vale. Tú tocaste y diste en el clavo al final de casi todo lo que decías. Las características del nivel académico que te llega a ti al centro. Entonces yo creo que lo más importante por donde ustedes deben comenzar es en ese rango etario que tú dices de 18 a 25 años. Lo primero que hay que evaluar es cuál es el verdadero nivel académico de cada uno de ellos. Después que tú tengas determinado cuál es ese nivel académico, entonces ahí tú vas a agrupar. Por ejemplo, después que yo hice esa evaluación, si ellos son 80, yo voy a sacar 15 que son alfabetos funcionales, 18 que están alfabetizados completos. ¿Por qué tú tienes que partir de ahí?
porque al tú tener esa información, eso te va a dar luz para tú poder desarrollar un programa de intervención, porque no es lo mismo comenzar a desarrollar un programa de intervención dirigido a un grupo sin tomar en cuenta cuáles son sus diferencias, porque no le va a gustar. Para tú desarrollar un programa de intervención, tienes que conocer a esa población para que le ajuste. Porque yo hablo de alfabeto funcional. Lamentablemente, todos conocemos cómo es la educación dominicana. Aún no teniendo todas esas situaciones sociales, psicológicas, y aparte esa arista tan importante que están privados de libertad, como quiera la tenemos fuera, lo que trabajamos en un liceo público, lo que trabajamos en el colegio. Y es que nos llegan este grupo de adolescentes que son alfabetos funcionales. Y voy a explicar lo que significa un alfabeto funcional, por si alguno no lo entiende. Es esa persona que no concretizó su proceso de alfabetización. Entonces, cuando un adolescente, cuando una persona llega a esa edad, la adolescencia, sin haberse alfabetizado correctamente, ¿usted cree que se va a querer motivar a cualquier cosa que usted quiera hacer en términos académicos? No va a querer, porque lo primero es que no se siente competente. ¿Cómo me conecto con algo que yo no conozco? Es por ahí primero que hay que comenzar, Dani. Hay muy buenas pruebas, por ejemplo, tenemos PROES, tenemos PROLEC, para identificar cuál es ese nivel académico que tiene. Y en base a eso, un programa de intervención. Cuando tú tengas aparte, yo tengo tanto que son alfabetos funcionales, hay muchísimos recursos para trabajar una realfabetización en adultos y en adolescentes. Y eso te pudiera funcionar perfecto y quizás sea la mejor obra que ustedes hagan. Que en el momento que salgan ustedes poderle quitar esa ceguera, porque el que no lee correctamente sigue siendo ciego. Porque es analfabeto, no ve una parte de su mundo. Por eso te llegan así ahí y dicen, no, es que a mí no me gusta esto, yo no entiendo, y van a tener esa actitud. Primero comenzar por ahí, Ana. También otra cosa, y que es sumamente importante que deben tener en cuenta, y es la evaluación de la inteligencia. ¿Qué coeficiente intelectual tiene ese individuo? Ahí más me voy por la parte clínica, pero también tiene mucho que ver con lo escolar. Una pregunta, esas pruebas de CI, los únicos que están facultados para realizarlas son los psicólogos o nosotros como docentes, porque esa parte le estaba tocando incluso con Jordana el otro día, no llegamos a concretizar el tema. Nosotros como docentes estamos facultados solamente a practicar pruebas diagnósticas o podemos hacer una prueba de CI, de inteligencia. No deben hacerla, porque incluso para aplicar esas pruebas que son para evaluar el coeficiente intelectual hay que profundizar mucho. No solamente el tema es la aplicación, también es la interpretación y donde yo voy a encajar eso en base a lo que me define el DSM-5, lo que es un diagnóstico de CI, que si es leve, que si es moderado, que si es limítrofe, en todo ese sentido. Pero como usted bien me decía, ustedes tienen un conjunto de profesionales ahí que pueden trabajar esa parte, aunque ellos como hacen un trabajo preventivo y es lo que la Procuraduría le paga, creo que hay un tema legal ahí, donde creo que esa parte no se puede hacer. Habría que verlo dentro de lo que son las normas y lo que está permitido dentro del sistema, que no lo conozco a profundidad, pero quizás lo organice porque tiene tiempo ahí trabajando dentro del sistema. Pero en mi caso particular, lo que hago es lo siguiente. Desde mi punto y desde mi límite como psicóloga escolar en un liceo, yo puedo aplicar pruebas de evaluación psicopedagógica. Para eso utilizo PROES y PROLEC. También puedo aplicar unas escalas sencillas para tener una impresión de cuál es el coeficiente intelectual de ese estudiante. Después que yo hago esa combinación, no aplico pruebas de personalidad, porque ya eso es más de psicólogo clínico, aunque esa es también mi área, pero dentro de mi trabajo como psicólogo escolar en un centro, no debo hacerlo. Entonces me limito a esa parte preventiva, pero ya con aplicar una prueba de evaluación psicopedagógica y una breve escala, digamos, sencilla de la inteligencia, puedo tener una impresión de qué sucede con ese estudiante. Y creo que con esa parte, con una prueba diagnóstica que ustedes los docentes manejan, usted puede saber muy bien quién está completamente alfabetizado, quién es ese alfabeto funcional.
y quién no. Y en base a ahí, diseñar un plan de intervención válida. Gracias. Entonces creo que por mi parte cierro y nos vemos en el próximo encuentro. Orfran, usted me imagino que es el anfitrión y el que termina de cerrar. Gracias a Lusitania. Antes de finalizar, quiero que Yerlin me haga la evaluación de la ponencia de nuestra maestra y de la clase. Bueno, ha sido excelente realmente la exposición de nuestra querida Lusitania. Ha sido un placer escucharla y aprender un poco de ella. De verdad que Dios la siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Esperamos que en la próxima semana también poder aprender mucho más de ella. Gracias. Vamos con uno de los hombres del grupo. Nos vamos con Luis Miguel. Ok. Bien, yo creo que no me veo aquí. A ver. Te escucho. Ok, sí, veo. Bueno, la clase me ha parecido muy interesante. De manera personal, siempre recuerdo la frase un maestro de teología que decía que a los adolescentes se les trata como niños y se les exige como adultos por la etapa de transición en la que se encuentran. Y bueno, yo entiendo que entender cómo piensan los adolescentes debido a su estado biológico, cultural, psicológico, su formación nos ayuda mucho con ustedes porque nos hace comprender y crear nuevas estrategias para facilitar un poquito mejor sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hay que entender, por ejemplo, que al estudiante está pasando por una adolescencia agresiva, pues debemos tener una estrategia diferente para aquel adolescente que está pasando por una adolescencia más down, más pequeña. Yo siempre comento con mis compañeros que las estrategias para los estudiantes del primer ciclo de secundaria no deben ser las mismas que para los del segundo ciclo de secundaria. Bien. Por mi parte, muy agradecido. Estoy ansioso porque llegue el próximo jueves de la siguiente semana, donde vamos a reencontrarnos con Lusitania Guava, y entonces ahí estaremos ya concluyendo las dos ponencias de la docente, que hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos extendimos hasta las 8:30, pero agotamos la hora que teníamos acordado en materia de conocimiento, y creo que muy productiva para todos. Así que buenas noches. En breve le estaré remitiendo la grabación, que la estaré compartiendo en YouTube, y luego le hago el compartir para los que quieran reafirmar cualquier cosa. Lusitania, muchas gracias, bendiciones, como diría Ever, y que nada, agradecido de su tiempo y de su disponibilidad para con este grupo. A su orden, Orfran, y a todos. Gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches. Bye. Que duerman bien. Gracias, Lucy. Pasen bueno.